Magdalena, ¿me escuchas? Ok. Bien, mis hermanos, continuamos hoy con el estudio y el tema que tiene que ver con la apostasía de los últimos días. Y en el día de hoy vamos a hacer la conclusión ya final para entonces empezar con otro tema. Ya tenemos varias sesiones, creo que son como 6 o 7 que llevamos. Hoy vamos a hacer la conclusión, vamos a hacer un recuento general de los puntos sobresalientes que tienen que ver con la apostasía. Sus orígenes, alrededor del año 1900-1904, tuvo su auge mayor quizá en el 1906 y que está pronosticado para nuestro tiempo. Primer punto que debemos tomar en consideración para poder identificar la apostasía, si está a nuestro alrededor, que nosotros nos demos cuenta y no permitamos que ese tipo de cosas penetren al templo de Dios, ni a la iglesia de Dios, perdón, porque debemos ser celosos con las cosas que Dios ha establecido y que van a llegar hasta su momento final para cumplir con la misión de Dios. O sea, la iglesia de Dios se va a mantener, la iglesia va a ser zarandeada o está siendo ya, pero lo que va a quedar en la zaranda es el trigo. La paja va a salir. Entonces debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído. El primer punto es el engaño. Vimos que hay un engaño que es sutil y otro engaño que es directo. Cuando se liga la verdad con parte de mentira. Entonces ese tipo de cosas la sierva de Dios advirtió con respecto a eso. También tuvo en visión y ella vio dos grupos antagónicos que hacían especialmente ataque a los testimonios, como vamos a ver más adelante en alguna cita que voy a leer. Escribió la señora White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 228, escribió, dice, trabajan continuamente las lenguas malignas y las astutas mentes, aguzadas por la larga práctica para eludir la verdad, para provocar confusión y realizar los planes instigados por el enemigo. Es decir, que en la apostasía, lo que ella está anunciando aquí es que no era cualquier tipo de mente, eran mentes maestras. Satanás iba a utilizar para poder introducir lo que era la apostasía. Reúnen un montón de versículos y los acumulan como una prueba de las teorías que afirman. Y al paso de las escrituras, y al paso que las escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas. Si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. En otras palabras, lo que está ella indicando aquí es que los pilares, los hitos del adventismo, que Dios había levantado durante 50 años y lo había conservado, no pueden ser movidos. Y hoy en día estamos mirando que así mismo como pasó en el Alfa, se están atacando los hitos de nuestra fe directamente. También dijo la sierva de Dios, se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo mezclarán con su error los testimonios de la señora White, oiga bien, y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de la falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Testimonio para los ministros, página 42. Lo que está indicando ahí es que estos maestros del error van a tomar los testimonios del Espíritu Profecía. O sea, no está hablando de personas ajenas a la fe adventista. Está claro que está hablando de movimientos internos. Esa es la apostasía omega. Van a tomar testimonios, los testimonios del Espíritu Profecía, profesando creer en ellos, pero lo van a interpretar, lo van a torcer para llevarlo a que ella diga lo que ella no ha dicho, sino lo que ellos creen. Y eso lo estamos mirando hoy en día porque usted ve constantemente cuando se cita al Espíritu de Profecía, manifestando que se cree en él, pero se les contradice. Y además de eso, muchas personas dicen, tenemos que interpretar qué dijo la hermana Juan. Pero la hermana Juan no habló en una lengua extraña. Ella escribió en un inglés moderno. Lo que dice está claro, lo que la iglesia siempre ha creído. Entonces no hay que venir con ningún tipo de interpretación que vaya a cambiar lo que ya se estableció, los hitos de nuestra fe, que es lo que se está haciendo ahora, para entonces poder introducir los pensamientos particulares.
Recuérdense que Pedro dijo, ninguna profecía es de interpretación particular, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso no puede cambiar. Muy bien, el otro punto que tenemos que destacar, entre los puntos sobresalientes para identificar la omega, que así mismo sucedió en el alfa, es disensión, la propuesta de poseer una nueva luz, pero que esa nueva luz lo que está haciendo es quitando la luz que está establecida. La nueva luz lo que hace es que arroja más luz sobre lo que está establecido, no puede cambiar la luz. Si nosotros creemos que el sábado es el día del Señor y creemos que la ley de Dios está vigente, usted no puede venir con una nueva luz donde usted acuse al que predica esto como legalista o como fariseo. Eso no es lo que dice la nueva luz. La nueva luz va a arrojar más luz sobre lo que ya está establecido. También hay un ataque contra las creencias fundamentales y lo estamos mirando hoy en día, porque nuestras creencias fundamentales, como son el santuario, como son el sábado, como son la ley de Dios, ¿ah? Como es la naturaleza pecaminosa y el vencer el pecado, todo eso que ya ha sido sostenido por Dios por más de 180 años está siendo atacado. Pero lo que debe haber, en lo que debe haber una reforma es un reavivamiento y una reforma de la piedad primitiva. No está hablando de un reavivamiento o de una reforma de nuestras doctrinas fundamentales. Eso no cambia, porque nuestras doctrinas no son nuestras, sino que son bíblicas. Y si hay que modificar la doctrina nuestra, entonces estaríamos modificando la Biblia. También hay un ataque disimulado contra la estructura de la iglesia. Por eso que usted está mirando que en el alfa pasó y está pasando hoy en día. Hay movimientos que se levantan y hacen un ataque contra la denominación, contra la iglesia en sí. El problema no está en la iglesia. El problema está en que hay algunos dirigentes, ¿verdad?, que han tomado quizá un camino equivocado o vienen con algunas ideas que ellos han madurado y la quieren introducir en la iglesia. Eso es una cosa, pero eso es muy diferente a que usted ataque lo que es la iglesia. Todos los movimientos que se han levantado ahora en ataque contra la iglesia de Dios, desde que se levantan hasta que se acuestan, no han avanzado en nada. Y Dios ha puesto en su plan que tendrá una iglesia mundial, porque el mensaje que se va a llevar es a todo el mundo, porque el mensaje de Satanás también es para todo el mundo. Y como es para todo el mundo, y es en todo el mundo, y para engañar a todo el mundo, Dios tiene que tener un movimiento, una iglesia que llevaría el mensaje de predicación a todo el mundo. No podría llevarse solamente en zonas locales. Por eso Dios tiene una iglesia organizada, para que el mensaje pueda llegar. Llegará un momento donde los templos no valdrán para nada y donde nosotros tendremos que estar en las montañas o en algún otro lugar. Pero mientras tanto que ese momento no llega, nosotros tenemos que disponer de los recursos que Dios ha permitido para que la iglesia, que es mundial, y que tiene presencia en todas partes del mundo, pueda continuar con la obra que se le ha encomendado. Y eso pasó en el Alfa, ese ataque a la iglesia. La sierva de Dios denunció eso. Aunque sabemos también que ella dijo que la línea divisoria entre la iglesia y el mundo apenas es perceptible. O sea, prácticamente no se nota. Dice, porque la iglesia se ha conformado al mundo. Eso lo sabemos también. Por eso que ha penetrado herejías y apostasía. Pero eso no quiere decir que la iglesia va a caer o que va a dejar de levantar los principios y las doctrinas básicas que nos identifican a nosotros. Nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por ser una iglesia balanceada, recta, estable. Entonces la iglesia no puede cambiar eso, porque por eso nosotros siempre hemos sido un pueblo admirado por todas las otras denominaciones. Otro punto que se destacó es que son una política de acción interna. Usted sabe que de ese tipo de ejercicio que se lleva a cabo no es aprobado por Dios. Nosotros creemos que cuando se hace cualquier determinación eclesiástica, nosotros hacemos a través de la oración y confiando en que Dios va a responder. Y Dios va a impresionar la mente de la mayoría y entonces eso es lo que va a tomarse en consideración. Pero hemos notado que últimamente también Dios claramente se ha manifestado negando ciertas peticiones que se le han hecho y entonces el pueblo continúa preguntándole a Dios.
Al final lo que hace es que Dios hace como hizo en Romanos capítulo 2, que Dios lo suelta y lo entrega a una mente reprobada para que crean en la mentira. Porque ya Dios fue claro. Cuando no tienen a Dios en sus negocios y a Dios tiene algo establecido en su palabra, eso no puede cambiar. Otro punto son los esfuerzos especiales que se iba a hacer para dominar la mente de los más volubles, que es la mente de los jóvenes. Hoy en día estamos mirando cómo están siendo atacados los jóvenes. Inclusive recuerdo que se dio una campaña juvenil donde a los jóvenes se les colocaba en posiciones que no eran apropiadas para defender la fe, donde se tomaban los personajes jóvenes bíblicos y se le daba una interpretación errada. Se tomaban los jóvenes hebreos, se tomaba Daniel y se los colocaba como que ellos estaban ejerciendo en las cortes políticas mundanas, como si Dios lo hubiera colocado allí. Dios lo colocó allí por lo que había pasado por la desobediencia de Ezequías. Y Dios le dijo, tus hijos van a ser eunucos en Babilonia y allá van a caer. Pero Dios, después que estaban allá, que el pueblo fue disgregado, Dios impresionó la mente de 3 profetas al mismo tiempo para que el pueblo no fuera disipado. Y tenía a Jeremías, a Ezequiel y seleccionó a Daniel entre los nobles. Esa fue la razón. Pero no fue que Daniel estaba programado para vivir en otra nación ni dedicarse a dirigir unas naciones paganas. Dios lo colocó allí porque tenía un propósito específico con ellos. Cuando eso sucede, bueno, entonces el joven de Dios debe manifestarse. Pero no podemos tomar esos ejemplos como si fuera el ejemplo de lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces, la sierva de Dios se puso de pie para poder defender a la juventud. Hoy en día debemos hacer lo mismo. Todos los que crean que el Señor ha hablado mediante la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán a salvo de los numerosos engaños que surgirán en los últimos días. Esa carta, que es la carta número 50, la escribió la sierva de Dios en el 1906. ¿Qué está ella diciendo con eso? Usted sabe que la iglesia adventista siempre ha sido una iglesia estable y que lo que siempre hemos creído se ha mantenido, no importa en qué parte del mundo, porque hemos seguido los testimonios como una revelación y como un don de Dios. Tan pronto ha comenzado el ataque contra los testimonios, que fue la señal que la señora White recibió en el alfa, ella lo dijo, cuando se haga un ataque directo contra los testimonios, es un indicativo que era el momento de entrarle de frente a la apostasía. Ya ese tiempo llegó para nosotros porque se está haciendo un ataque directo a los testimonios. Entonces, ese ataque que se hace a los testimonios, ya dijo, el que se mantiene creyendo que la señora Joy fue inspirada por Dios y que la revelación que tiene viene de arriba, estarán a salvo ante los engaños que van a venir. ¿Por qué razón? Mire por qué razón. Porque es el único profeta al que Dios le ha hablado sin símbolos. Si usted toma una interpretación bíblica, usted puede interpretarla de una manera. Inclusive los evangélicos la interpretan de una manera. Dentro de la misma iglesia evangélica hay varias interpretaciones del mismo versículo o del mismo texto bíblico. Así cree la iglesia católica otra cosa, la iglesia adventista cree otra cosa, los mormones creen otra cosa. Entonces Dios dijo, para que mi pueblo se mantenga unido, como Dios siempre lo ha hecho, para que el pueblo no se disipe, tengo que mandar un profeta, porque un pueblo sin profecía se disipa. Nosotros tenemos el beneficio de ser el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el don de la profecía. Entonces eso nos mantiene unidos. Tan pronto usted rechaza los testimonios, lo próximo que va a pasar es que usted va a abandonar la fila o va a rechazar la verdad bíblica. Cuidado con eso. También dice la señora White, algunas personas han estado trabajando hábilmente para anular el efecto de los testimonios de advertencias y reproches que han soportado la prueba de medio siglo. O sea, ella dice, en el alfa, y lo están pronunciando para el omega, porque todo lo que pasaba en el alfa está anunciado para el omega. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que habían mentes que hábilmente estaban intentando anular los testimonios de advertencia y reproche que habían soportado la prueba por medio siglo. Todos esos testimonios que Dios les reveló a Dios, que tenían 50 años inamovibles, habían personas que estaban Satanás utilizándolo para tratar de ¿qué? De menoscabarlo. Hoy en día ya lo estamos mirando porque está sucediendo lo mismo. Se le está quitando la autoridad al profeta. Inclusive ya no se le quiere llamar la sierva de Dios o la profetisa de Dios. Y aparte de que se está utilizando los testimonios ahora distorsionadamente y a veces no se lo quieren ni siquiera mencionar. Es justo que si yo te cito la Biblia, tú me cites la Biblia. Ya usted sabe lo que están diciendo con eso, que no le cite los testimonios. Hay que tomar en consideración eso también.
Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que se agrupen bajo el estandarte de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches, o sea, en los testimonios. ¿Va bien? Lo leo de nuevo. Una cosa es cierta, estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 3, página 84. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que se agrupen bajo el estandarte de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Es lo primero que van a abandonar, y luego de eso, entonces Satanás lo va a engañar, lo va a prender en sus redes. Lo otro que vimos también, que tenemos que tomar en consideración, es una atmósfera de ataque personal. Lo vimos en el alfa, como cuando ellos se veían descubiertos por el testimonio directo del espíritu de la profecía y de la palabra de Dios. Entonces comenzaban con ataques personales. La sierva de Dios fue atacada personalmente por personas que pertenecían a la Grey. Hoy en día estamos viendo lo mismo, como personas que predican la verdad de Dios están siendo atacados directamente. Le puedo mencionar al pastor Bob, le puedo mencionar al pastor Coronado, le puedo mencionar al pastor Gay, al pastor Veloso. Son muchos pastores que están siendo atacados fuertemente por las cuestiones que predican. Otro punto que debemos tocar es ataques contra las normas de la iglesia. Esa norma es elevada. He oído muchos ministros decir, devuélvanme mi iglesia, porque no se parece. Lo que nosotros creímos desde niños, esa es la realidad, esa es la verdad de Dios. Eso no cambia. Entonces, esos ataques contra las normas de la iglesia, donde se suaviza la norma de la iglesia, se permiten muchas cosas, se permiten muchas cosas en el templo de Dios, mucha liviandad en el templo de Dios. Se permite música mundana dentro de la iglesia. La forma de vestir, todas las cosas que nosotros hemos destacado como pueblo, basado en la palabra de Dios, están siendo tomadas con cierta liviandad. Hoy en día, inclusive, para alcanzar a muchos, se bajan las normas de la iglesia, disque para alcanzar a los que están en el mundo. Cuando usted rebaja las normas de la iglesia, usted nunca alcanza a nadie. Siempre se ha alcanzado cuando los hombres de Dios se mantienen firmes en sus principios y no lo negocian, porque los principios de Dios son innegociables. Dice la sierva de Dios, Satanás está hablando, y ella está escribiendo por una visión que recibió. Dice Satanás, ¿verdad? Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Son los que aman los deleites más que Dios, lo que está escribiendo la sierva de Dios aquí. Es lo que ella en otra porción de sus escritos dice, los que acarician el pecado. El pecado no se puede acariciar, el pecado hay que enfrentarlo en el nombre de Jesucristo. Yo le puedo garantizar que yo alcancé misericordia de Dios, porque yo nunca justifiqué el mal, nunca justifiqué el pecado. Yo tuve que clamarle al Señor, yo tuve que entregarle mi voluntad al Señor, entregársela, proclamando, llorando como un niño. Señor, tómala, haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Yo te estoy dando el derecho de que tú la tomes, porque Dios no fuerza la voluntad. Hay 4 poderes que Dios nos toca, pero tuve que hacerlo de esa manera. Y yo sé que cualquier pecado se puede vencer, porque el pecado más difícil del hombre, que es el del hombre, del varón, el pecado más difícil que puede haber. En el nombre de Jesucristo está vencido, pero no es por mi mérito, por los méritos de Él y por su poder y por el Espíritu Santo. Eso se puede, probado que se puede. Entonces la sierva de Dios dice, esos que aman los deleites más que a Dios serán, o sea, Satanás diciendo, serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. O sea, que son personas capaces, preparados, que Él iba a utilizar para atraer más personas en esa trampa. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Óigalo ahí. Son un movimiento interno. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Eso es lo que usted oye hasta desde el púlpito, eso que le estoy diciendo ahora mismo. Y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Míralo ahí. Oiga, pero eso es increíble, eso lo estamos mirando ahora mismo. Mire. O sea, vuelvo y lo leo. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo, eso está pasando dentro de la iglesia, y Satanás está hablando eso para que suceda dentro de la iglesia, que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que asemejándose al mundo
podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a traer la música mundana para atraer a los mundanos. Eso es falso. Vamos a vestirnos de Halloween para atraer a los que el mundo que practican esa práctica, una práctica que es satánica, porque eso es un culto a los muertos. ¿Ah? Y dice la sierva de Dios también, verseta los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, que esa es la base del espiritismo, y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá en sus redes al mundo. Entonces hay que tener cuidado, porque no podemos asemejarnos al mundo para atraer adeptos al evangelio. Tenemos que levantar los principios claros y puros, como siempre ha sido. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Óigalo ahí. Es lo mismo que usted ve. Lo ridiculiza. Oye, pero esto es increíble. Yo me quedo maravillado. Testimonio para los ministros, página 474. Es lo mismo que usted ve hoy en día. Que al que defiende la verdad lo encasillan de una vez, lo ridiculizan. De una vez le ponen un epíteto. Usted queda encasillado para que usted, para tumbarle la fortaleza. Usted es un fariseo. Usted es un disidente. O este es ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la palabra. Un discriminador. Te encasillan como el mundo hace, porque eso es lo que el mundo hace hoy en día, te encasilla para quitarte la fuerza cuando tú hables. Sigamos viendo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma. Esa es la reforma que dicen que debe hacerse en la iglesia, en la doctrina, entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Mensaje Selecto, tomo 1, página 238. Pero dice claramente que la reforma no es la doctrina, sino de la piedad primitiva. Es una transformación de la persona. El individuo tiene que ser transformado para la gloria de Dios, pero las doctrinas no, porque las doctrinas son puras y están basadas en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos doctrinas, nuestras doctrinas son la Biblia. Y lo que pregonamos como doctrina son doctrinas bíblicas. Muy bien. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Esos son los testimonios. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Oiga, esos que se están oponiendo van a ser zarandeados. Testimonio para los ministros, página 411. Serán zarandeados. No podrán a los que estamos levantando la verdad disuadirnos ni quitarla, porque la verdad de Dios siempre triunfará. Y como vimos en el folleto de este trimestre, el amor de Dios vencerá hasta el final. Sigue diciendo la sierva de Dios. Los que están en armonía con Dios mediante la fe en Él reciben poder para resistir y se levantan para defender los rectos. Siempre tendrán conflictos severos y frecuentemente se encontrarán casi solos, los que defienden la verdad, pero ganarán admirables victorias mientras dependen únicamente de Dios. Su gracia será su fortaleza, su sensibilidad moral será aguda y clara, y su poder moral podrá resistir las influencias perjudiciales. Su integridad, como la de Moisés, será del carácter más puro. Testimonio, tomo 3, página 302. Dice la sierva de Dios, el peligro que acechaba en la Omega, dice ahora, tiemblo por nuestro pueblo. Levantarse en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandona. Pelear las batallas del Señor cuando hay pocos campeones. En esto consistirá nuestra prueba. Ahora, esa prueba que viene y ese zarandeo que viene también será como un huracán asolador. ¿De quién expresa esa palabra? Como un huracán asolador. Esas palabras no son del Espíritu de Profecía, sino de uno de nuestros ministros más destacados en la apostasía alfa, que abandonó la fe, el pastor Cameron. Leo un poco de historia de nuestra iglesia, tengo que leer esto. Corría el año 1914, un año antes de la muerte de la señora White, en la ciudad de Battle Creek, iluminada por el sol, solamente quedaban recuerdos de lo que había sido.
o de lo que hubiera podido ser. Oiga bien, recuérdese que en Battle Creek se reunió en contra de los que Dios había denunciado y lo que Dios había enviado a través de su sierva, de que no se conglomeraran en un solo lugar y que no permitieran que las instituciones crecieran en ese lugar y que todos se hicieran en el mismo sitio. Oiga lo que pasó. En la intersección de las calles Washington y Main casi no quedaba ningún indicio de que la casa editora Review and Herald, que era nuestra casa editora, se hubiera alcanzado alguna vez en este lugar, o que en los alrededores habían funcionado las oficinas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. El colegio de Battle Creek, que había sido reabierto con tanta esperanza por el doctor Kellogg, se encontraba cerrado por haber fracasado rotundamente. Los adventistas del lugar eran comparativamente pocos y los antiguos residentes recordaban el bosque de anuncios en venta que había aparecido cuando se había deshecho la colonia adventista. Elena de White había dicho, el mundo conocerá la razón. Lo dijo, lo anunció y después se supo. Ahora el pastor Cartwright decía, había publicado una nueva edición de su libro titulado ¿Por qué renuncié al adventismo? Lo mismo que usted está viendo hoy en día. Ministros con 27 años de servicio que han abandonado la fe y dice, ¿por qué ya no soy adventista? En vez de dedicarse a predicar lo que creen, se levanta de por la mañana a atacar la fe y a decir, ¿por qué no creo en la iglesia adventista? Muy bien. En ese libro, dice él, mire cómo escribió él, Battle Creek, Michigan, proporciona una buena ilustración del fracaso del adventismo después de una prueba considerable. Pero el fracaso vino por desoír la palabra de Dios y las instrucciones del don profético. Cuando me retiré en el 1887, escribe el pastor Cartwright, había aquí cerca de 2,000 observadores del sábado, todos unidos. Con frecuencia prediqué en este gran tabernáculo cuando la totalidad de los asientos del recinto se encontraban ocupados, estaba todo lleno. En el colegio enseñé una clase integrada por unos 200 jóvenes y señoritas que se preparaban para trabajar, ya sea como pastores o como instructores bíblicos. Ahora, en 1914, el colegio se encuentra cerrado y perdido para la causa. El sanatorio que se ha rebelado contra la denominación y casi todos los administradores, médicos, enfermeras y ayudantes observan el domingo como día de reposo. Las casas editoras se quemaron y los restos fueron llevados a otro lugar. La iglesia ha disminuido a unos 400 o 500 miembros. El tabernáculo se encuentra mayormente vacío y es un elefante en sus manos. Muchos han apostatado, han perdido su fe en todo y no asisten a ninguna iglesia. Ha sido como un huracán asolador. Eso lo escribió él en su libro en la página 411. Pero eso que usted está viendo allí es el cumplimiento de lo que la sierva de Dios había profetizado que le iba a pasar a la iglesia por la apostasía. Y Dios lo que hizo fue que hizo un zarandeo y sacudió todo eso. Ese pastor que acabó de escribir eso, ¿usted sabe lo que le pasó a él? Que en el lecho de muerte, unos días antes de morir, mandó a llamar a su hermano y le dijo, no te apartes de la fe adventista. Yo me aparté y hoy en día yo soy un hombre perdido. Se apartó de la fe del Señor. ¿Y qué ganó con eso? Nada. Así mismo sucederá con aquellos que se han opuesto al mensaje de Dios y que serán sacudidos y están siendo sacudidos en este momento. Son grandes lumbreras y muchos les seguirán porque son personas influyentes y son eminencias. Había transcurrido 14 años de esta brillante mañana de enero del primer año, cuando la señora Juan, el primero de enero de 1900, del 1900, así fue, ella escribió, cuando todos los periódicos y todas las revistas decían que el que no se hacía rico en ese año nunca se iba a hacer, era prosperidad en el mundo entero. Y esa ancianita de 70 y pico de años, 73 a 74 años, escribió algo interesante. Las mentes maestras están preparando armas que solo serán para la destrucción. En el 1914 llevó cumplimiento esa profecía y comenzó lo que fue la Primera Guerra Mundial. Había transcurrido 14 años desde esa brillante mañana de enero del primer año, lo mismo que le acabo de contar, cuando el mundo se encontraba listo y el mensaje adventista tenía la oportunidad de ser predicado en todas partes. La sierva de Dios dijo, hay que reclutar nuestros obreros, hay que llevarlos por el mundo entero, porque ahora es el momento, porque estamos en paz, porque pronto esas maquinarias de guerra van a ser de destrucción y de muerte. Y el pueblo no escuchó eso. Ahora ese día de oportunidad había pasado y estaban por cerrarse completamente. Sus últimas sombras por la acción de un joven nacionalista serbio de 19 años
que blandía una pistola en Sarajevo, una ciudad de Bosnia. Un chofer confundido dobló equivocadamente por una calle y condujo su limusina abierta por una calle llena de gente. En la parte de atrás del vehículo, protegida de intenso sol de verano por un quitasol, viajaba una pareja real cuya vida había sido una historia de amor clásica y para quien ese día era su 14º aniversario de matrimonio. El chofer vaciló por un momento, luego trató de virar en redondo y al hacerlo se oyeron 2 estampidos. El archiduque Francisco Fernando y su esposa se desplomaron de sus asientos y así terminó el largo día de oportunidad para los adventistas. Se había hecho los disparos iniciales de la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento en adelante la iglesia tendría que trabajar en un mundo que descendía hacia las tinieblas. Perdió la oportunidad, perdió el llamado, no hicieron caso a la amonestación que Dios había mandado a través de su sierva. Y eso fue lo que sucedió. Y voy a leer la nota de lo que la sierva de Dios dijo con respecto a eso. Déjame ver si la encuentro aquí. Dice ella, se dispondrá una mente contra otra mente, planes contra planes, principios de origen celestial contra principios de Satanás. La verdad en sus diversas fases entrará en conflicto con el error y en sus formas siempre cambiantes y que si fuera posible engañará aún a los escogidos. Escribió ella. Sigue diciendo, Satanás tiene sus aliados en muchos seres humanos y ángeles malignos en forma humana se aparecerán a los seres humanos. Y así estaban trabajando en aquella apostasía y hoy también. Leo más. Tan ciertamente como los ángeles que cayeron habían sido seducidos y engañados por Satanás, así también lo había sido el orador bajo las instrucciones espiritistas de los ángeles malignos. Quedé asombrada al contemplar con cuánto entusiasmo se recibían las sofisterías o los sofismas y los engaños de parte de Satanás dentro del movimiento adventista. Ustedes se complacen pensando que actúan bajo la inspiración de una motivación divina, pero algunos están siguiendo la falsa inspiración que engañó a los ángeles celestiales. Si se les permite, los ángeles malignos trabajarán con las mentes de los seres humanos. El pastor Ballinger, que una vez le hablé también, que fue de los que apostató de la fe, comenzó a predicar acerca del santuario, atacando la verdad del santuario y poniendo desde su punto de vista. Y fue tan confuso lo que predicó, que al final que terminó de predicar, dijo lo siguiente. Dijo él, no volveré a predicar otra vez hasta que sepa lo que estoy predicando. Porque todo se le puso confuso. Eso me está recordando a cantidad de ministros que hoy están pregonando mensajes contradictorios con lo que establece nuestra fe. Cantidad de ellos que cuando predican, que alguna vez usted los escuchaba, se levantaba por la mañana solamente a escucharlo, con la claridad que exponían la palabra, con la forma como le llaman la palabra. Hoy en día, cuando predican, no tienen vida. Se ven como muertos, se confunden, macujean mucho. No se sabe qué está pasando allí, pero ya saben por la apostasía del alfa lo que iba a pasar en la omega. Y eso mismo es lo que está sucediendo. Ese zarandeo que Dios pronosticó para nuestro tiempo en Mateo capítulo 24, que la sierva de Dios anunció en los testimonios. Ya estamos siendo partícipes de ello y viene con más fuerza. Y así como dijo Camray, como un huracán asolador que acabó con la iglesia en aquel momento, o sea, bajó en gran cantidad los miembros de la iglesia. De esos 2,000 y pico que estaban reunidos allí, solo quedaban como 400. Así mismo pasará y está pasando en nuestro tiempo. No desmayemos, mis hermanos, con respecto a esto, porque esa es la gran promesa de Dios. Dios limpiará a su pueblo y va a permitir que nosotros levantemos la verdad y que podamos amonestar a otros. Ya hemos visto los principios de la apostasía omega y los que están anunciados para el alfa. Cuando usted vea cualquiera de esos 9 principios o de esos 9 puntos que hemos destacado, abra los ojos y no permita que esas cosas sucedan. Que el pueblo de Dios continúe hasta el final levantando la verdad. No salgamos de la iglesia como muchos están haciendo. Esa iglesia está cayendo en apostasía. Me voy y se van. Y viven atacando a la iglesia. Si nosotros conocemos la verdad,
y abandonamos este barco, ¿a quién iremos? ¿Quién va a amonestar? ¿Quién va a cumplir con la misión de Dios? Tenemos que permanecer en este barco hasta el final, hasta que el Dios dé la señal de que ya solamente tenemos que ir a las montañas a esperar a Cristo venir en gloria. Ese es el mensaje que concluye hoy con respecto a lo que es la apostasía alfa y lo que es la apostasía omega. Estemos preparados, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes hasta el final. El estudio de hoy fue corto porque solamente quedaba la conclusión. Si alguna hora quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta que hacer, este es el momento.